Bienvenidos a Visionarios, Voces que Inspiran, un podcast de Journey Group. Este es un espacio dedicado a compartir historias de personas como tú y como yo que han logrado resultados extraordinarios con un impacto para el crecimiento de nuestra sociedad y nuestro país. Te invito a que escuches estas historias y, al igual que yo, déjate inspirar. Soy Gustavo Gutiérrez, comenzamos. Visionarios, Voces que Inspiran. La verdad es que hoy me encuentro muy emocionado porque en este tercer episodio tenemos a un invitado muy especial que desde que yo estaba pensando justamente en crear este proyecto para ustedes, fue de las principales personas que vinieron a mi mente, y en cuanto le hice la invitación, pues bueno, gracias a Dios accedió, y a pesar de que tuvimos ahí algunas complicaciones en la agenda, pues bueno, ya llegó el día de poder tener esta buena plática con él. Entonces, no se los voy a presentar mucho porque no quiero yo quitarle a él tiempo justamente de todo lo que nos puede platicar. Lo que sí les puedo decir es que es una persona que admiro mucho porque literalmente fue mi vecino, y pues bueno, hoy es un empresario tremendamente exitoso. Entonces, pues bueno, les puedo platicar que él es director de Orthoclinic Spine, que es justamente una empresa líder en el mercado, en su mercado, y pues bueno, vamos justamente a platicar. Bienvenido, Jorge. Gracias Gustavo, buenas tardes. Sí, efectivamente, pues se nos había complicado un poquito ahí la agenda, pero bueno, pues aquí estamos finalmente. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por la paciencia de poder adaptarte. Siempre he dicho que estas entrevistas, del tipo que sean en tele, en radio, en estudios, donde sea, son muy enriquecedoras y no hay que dejarlas, ¿no? No hay que dejarlas de hacer, de participar, de tener invitados para poder impactar a mucha gente que creo que lo necesita, que ya tenemos un camino un poquito recorrido. Claro, justamente esa es la intención, ¿no? Poder ayudar a que las personas abran más la visión y que sepan que las cosas las podemos lograr siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio que esto requiere, ¿no? Entonces, pues bueno, Jorge, hoy vamos a arrancar porque tenemos poquito tiempo y sé que hay muchísimas cosas que nos puedes compartir. Entonces, Jorge, pues bueno, hoy tienes una empresa líder en tu mercado, vives en una de las mejores zonas del Valle de México, tienes una vida bastante abundante, pero pues bueno, algo que a mí me hace mucho clic, con lo cual me identifiqué mucho contigo, fue justamente que vienes también de Ecatepec, ¿no? Que es el lugar donde yo también crecí, el lugar donde me desarrollé, al igual que tú. Platícame, Jorge, ¿cómo fue para ti vivir toda tu infancia y gran parte de tu vida en Ecatepec? Y bueno, a lo mejor ahí añadir un poquito que ahora es uno de los barrios más peligrosos, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre pero creo que tal vez hoy ya es más famoso, ¿no? Tal vez hoy ya es famoso, digo, creo que a nivel nacional sabemos que es una de las zonas rojas, no nada más del estado, sino a nivel nacional. Pero ¿cómo fue para ti desarrollarte en este municipio? Fíjate, Gustavo, que yo creo que vas creciendo desde niño conforme a las circunstancias, ¿no? Es decir, tienes tu casa relativamente estable, casa normal, con tus papás, con tus hermanos, con una familia normal. Y con el paso del tiempo, bueno, pues te desarrollas, vas haciendo cuates, amistades, vecinos, pues vas creciendo, vas teniendo las necesidades de estudiar, después de trabajar, y después hay un pequeño porcentaje como tú y yo, que ya a una cierta edad de los 15 años en adelante, pues empezamos a ver las necesidades, ¿no? Empezamos a ver las necesidades de cómo crecer, de cómo salir adelante. Y yo creo que uno de los principales objetivos que yo pensé en su momento es que me tenía que salir de ahí, ¿no? Porque, pues no tanto a lo mejor por lo peligroso, porque mientras vives ahí, pues no te pasa nada, ¿no? Y tienes amistades, y tienes fiestas, y tienes reuniones, y es una vida normal. El problema es que con el paso del tiempo te das cuenta de que para salir adelante necesitas otro tipo de oportunidades, otro tipo de amistades, otro tipo de contactos, otro tipo de trabajos, otro tipo de jefes. Pero pues eso no te das cuenta mientras sigues ahí. Entonces ya que te sales de ahí, pues empiezas a ver la otra cara de la moneda y dices, híjole, pues cómo no lo hice antes, ¿no? Incluyendo, no vamos tan lejos, las mismas amistades cercanas, que a lo mejor en su momento tú tuviste, yo tuve, pues bueno, hoy en día yo, por ejemplo, pues no tengo ya relación con ese tipo de amistades,
porque pues, la vida va cambiando, ¿no? Y no porque sea malo, ¿no? Pues simplemente pues agarras otros caminos y la gente que se quedó ahí o se sigue quedando o que sigue estando, pues bueno, siguen llevando una vida que tú y yo no queremos, que no queríamos vivir en su momento y que por eso apostamos a hacer algo diferente, ¿no? Claro. Oye, justamente te iba a preguntar, ¿recuerdas cuál fue el último contacto que tuviste con estas relaciones? Sí, yo creo que el último contacto que tuve con todas esas relaciones en general tendrá unos 15 años aproximadamente, porque déjame decirte que después de ya no vivir ahí, ya después de vivir en otros lados y haberme cambiado y todo, pues seguía teniendo relaciones, ¿no? Seguía teniendo relaciones con las amistades ya más allegadas, ya no tantas, pero las más allegadas. Pero, pues, llegan momentos en la vida, llegan circunstancias en las que dices, pues es que ya ni tiempo tengo, ¿no? Porque ya estoy viajando, ya estoy con 1000 compromisos, con la familia, con la empresa, con otro tipo de personas. Entonces, llega un momento que dices, pues esto lo tengo que cortar. Y así fue. Yo tuve que cortar todo de un día a otro, despedirme de alguna forma bien de los cuates, de las amistades y decirles, pues hasta aquí, ¿no? O sea, que quede esto como una buena experiencia, todo lo que vivimos, ¿no? Que quede en la historia, pero pues, nos tenemos que dividir, listo, nos tenemos que separar y decir adiós y hasta aquí. Claro, y te lo pregunto, Jorge, porque pues fuimos vecinos, ¿no? Literalmente tú vivías en la colonia de enfrente, que es Ciudad Azteca. Yo viví 20 años de mi vida en San Agustín, ¿no? Ya te imaginarás, si Ciudad Azteca sonaba, pues San Agustín era el triple, ¿no? Y la última vez que tuve contacto con mis relaciones, con los que yo echaba cascarita en Sur 24, con los amigos, los fines de semana y demás, pues de repente te encuentras las historias de que uno ya pues, no tiene libertad en su vida porque ya está preso, el otro tampoco tiene libertad en su vida porque a lo mejor cayó en drogas y nunca pudo salir de ahí y hoy están en anexos y cosas de esa naturaleza. Entonces, en tu caso también tuviste esta clase de relaciones. Sí, claro. Estas amistades de las cuales te hablo eh, eran los amigos más cercanos, por así decirlo, los amigos mejor portados, ¿no? Son los que hubo una despedida, ¿no? Pero anterior a eso, definitivamente todos esos años que viví ahí, muchos amigos ya no viven, murieron, pues, estaban en problemas de drogas, de bandas, de, como dices, presos, prófugos. Entonces, esas amistades, bueno, pues ya ni siquiera hubo chance de eso, porque pues jamás las volví a ver, ¿no? Estas nada más son las más allegadas que hubo como que ese chance de decir hasta aquí, pero las otras, pues ni qué decirlo. Te entiendo perfectamente, Jorge. Oye, yo conozco un poquito de tu historia. Digo, ya te había escuchado justamente una entrevista anterior y hablabas un poquito acerca de tu vida académica, ¿no? Platicabas ahí alguna historia justamente de tu secundaria. ¿Cómo fue para ti tu vida académica desde, vamos a llamarle primaria, secundaria, preparatoria? ¿Cómo la viviste? ¿Fueron escuelas públicas? ¿Tuviste educación privada desde un inicio? ¿Cómo fue tu vida académica en ese entonces? Todo fue educación pública, tanto primaria como secundaria, pero fíjate que desde la secundaria, yo estudié en una secundaria ahí en Jardines de Morelos, que se llamaba Lázaro Cárdenas, y yo viviendo en Ciudad Azteca, ¿no? En la tercera sección. Hoy lo cuento como que fue una fortuna para mí, ¿no? Mi madre tenía en ese tiempo negocios de plantas medicinales y medicina naturista, que eran muy exitosos. Entonces ella estaba dedicada al 100% a esos negocios. Entonces ella siempre necesitaba ayuda, y principalmente ayuda pues, de mis hermanos o mía, de quien pudiera. Entonces un buen día me dijo, oye, ¿sabes qué? Cuando ya entres a la secundaria lo que voy a necesitar es que me vayas a ayudar. O sea, salte de la escuela cuando salgas y venme a alcanzar a ayudar. Y así lo hice. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues yo salía de la secundaria y entonces ahí tenía, pues ahora sí como que la obligación de irme al negocio a ayudarle a mi mamá. Entonces te hablo que salía 1 de la tarde, 1:15, para las 2:15 ya estaba yo en el negocio. Obviamente llegaba, comía con mi mamá, le ayudaba y pues ya, ahí nos daban las 6, 7, 8 de la noche, ¿no? Eso prácticamente era diario.
Entonces, ese lapso que yo trabajaba, que yo hacía eso, más que trabajar, pues era una ayuda, ¿no? Para mi madre. Me sirvió mucho a madurar muy joven. ¿Por qué? Porque pues es un lapso donde pues, volvemos a lo mismo, todos los cuates no hacían eso, entonces había mucho tiempo libre, pues ya sabes, que pasa tareas, que trabajo en equipos, que la casa de fulano, de su tal, que una fiestecita, que esto, que el otro. Entonces yo me perdí mucho de eso. Entonces eso me hace madurar bastante muy joven, ¿no? Y prácticamente puedo decir que así me la llevé toda la secundaria, ¿no? Y no digo que no me gustaba, ¿no? O sea, lo hacía y lo hacía con mucho gusto, pero conforme fue pasando el tiempo, le agarré más gusto, ¿no? Porque conforme iba creciendo, ya después mi madre no podía o tenía que salir a algún compromiso o algo, y yo me quedaba ya a cargo de los negocios, que eran dos, pues, prácticamente solo. Entonces lo fui tomando con mucha madurez y como un gran ejemplo, porque llegar a ser empresario, bueno, pues a veces pareciera que es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que tienes que recorrer primero estos caminos, ¿no? Entonces ahí ya me fui, empezó ahí muy bien, ahí con ella, pues obviamente ella me ayudaba, me apoyaba en todo. Y posteriormente entro a la prepa, la famosa prepa 9, ¿no? Que está ahí en Insurgentes. De la UNAM, ¿no? De la UNAM. ¿Por qué? Porque tenía el famoso pase automático a la UNAM, ¿no? Entonces ahí estuve un rato, pero no me hallaba, ¿no? Como que no me hallaba. Y entonces ella me propuso y me dio otro negocio, pero ya para manejarlo yo solo, en otro mercado diferente, y me dijo, "Suárez, yo creo que ya puedes empezar tú a manejar este negocio tú solo". Al yo manejarlo, entonces no me encuentro mucho en esa prepa y decido meterme a una prepa de paga, pero era en las noches, Colegio Latinoamericano de México, que está ahí en Santa María la Ribera. Entonces me quedaba muy bien porque pues, atendía el negocio de 9 de la mañana a 4 de la tarde y luego estudiaba de 5 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? El problema de ahí, pues es que otras amistades diferentes, ¿no? Ya creciendo, otros compromisos diferentes, obviamente al entrar a una escuela ya de paga, pues amistades muy diferentes, ¿no? Claro. Oye, me imagino que pues entonces, si tú ya administrabas ese negocio que te había dejado tu madre, pues al final ya había un poquito de recurso, ¿no? En tu bolsa. O sea, al final yo creo que esa facilidad de poder agarrar la fiesta y de salir con estas amistades y todo, pues de alguna manera sí era un poquito más abierta, ¿no? O todavía había como cierta limitante para poder tomar esa clase de fiestas y esa clase de amistades. No, fíjate que no, porque pues sí, efectivamente ya había más libertad y había un control, pero no tan estricto, y obviamente pues al ser mi madre, pues como que no había bronca. Entonces, pues imagínate siendo todavía muy joven, sí, siendo responsable del negocio, pero también teniendo un poquito de libertad de dinero, pues prácticamente diario había dinero, ¿no? Para lo que quisieras, ¿no? Ok. Oye, y a ver, a mí me causó curiosidad. ¿Tenías ya a lo mejor tu madre te había enseñado un camino que era a lo mejor el de tener puestos en los mercados? Y bueno, a lo mejor la tendencia indicaría que ese era el camino marcado, ¿no? Que ese era el lugar hacia donde tú tenías que caminar. Hoy, pues bueno, tu empresa es de equipo médico, que es un ramo, pues sí, a lo mejor medicinal, pero completamente diferente, ¿no? ¿Por qué decides a lo mejor o por qué abandonas este campo de tener un puesto en un mercado y giras hacia otro ramo médico? O sea, ¿cuál fue la necesidad que tuviste para cambiar de giro o para abandonar este negocio que ya te habían dejado? Fíjate que muy buena pregunta, mi estimado Gus, y pocas personas en la vida me han hecho esa pregunta, y es muy interesante porque, pues sí, efectivamente, como dices, hoy pude haber tenido una cadena de tiendas de productos naturistas, las que quieras, ¿no? Que eso, además, en su momento fue un boom, ¿no? Pues yo llegué a conocer gente que tenía 20, 30 sucursales, ¿no? Y luego ya las empezaron a poner en centros comerciales y pues, eso fue creciendo. Fíjate que ese plan originalmente, quien sí lo tenía era mi madre. Yo como todavía era muy joven, sí lo llegué a pensar, pero no tan ambiciosamente, ¿no? Yo decía, bueno, pues ella tiene dos, yo tengo uno, a lo mejor ella al rato compra otro, a lo mejor llegamos a 5,
¿no? O 6. En ese momento yo no lo veía así, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues este para mí está bien, es un buen local, está muy bien surtido, porque la verdad es que mamá cuando lo compró y lo hizo, pues lo hizo y le invirtió dinero y quedó muy bien. Entonces, no lo veía yo más allá de eso, ¿no? Yo tengo tíos médicos y salió una oportunidad de poder trabajar en un hospital. Entonces me meto al hospital, el Hospital Ángeles del Pedregal, y empiezo a ver otra serie de oportunidades en donde si esto en su momento no me interesaba, pues ya después menos, ¿no? Claro, siendo trabajador, originalmente, trabajando en el hospital y trabajando con doctores, y empiezo ahí a encontrar que hay mucho trabajo, que hay muchas oportunidades de crecer, todavía siendo joven, y bueno, pues le sigo. Luego tengo la oportunidad de irme al Hospital Ángeles Interlomas cuando nació ese hospital hace 25 años aproximadamente. Me va muy bien, ahí estoy 3 años y medio, afortunadamente trabajando directamente para doctores, pues ya ganando una buena lana para todavía estar muy joven. Y pues ya sabes, te empiezas a hacer tus cosas de tu carro y pues empiezas también ya a conocer otro tipo de gente y también otro tipo de relajos, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 21 años. 21 años, súper joven. ¿Y cómo fue para ti empezarte a relacionar con estos profesionistas, ¿no? Que al final, pues ellos seguramente tenían 10, 15 años más que tú, ¿no? ¿Cómo fue para ti empezarte a relacionar con todos estos doctores con los que estabas trabajando? Fíjate que a lo mejor hoy lo cuento con mucha tranquilidad, pero la verdad es que sí es, ¿no? Siempre, toda mi vida, Gustavo, he convivido con gente mayor que yo. En esos entonces, en esa edad, cuando convivía ya con chavos de mi edad, pues ya no era lo mismo, ¿no? Y conviviendo con doctores, como dices, 10, 15, 20 años más que yo, pues era de entrada pues otro tipo de convivencia, ¿no? Claro. Nunca me costó trabajo relacionarme, nunca me costó trabajo relacionarme específicamente con ningún doctor, porque conocía a muchos de varias especialidades y les hablaba y con ellos convivía y todo, ¿no? Entonces, eso te puedo decir que marcó mucho mi vida de haber estado ahí 3 años y medio, porque de ahí me sale justamente una oportunidad para trabajar en una empresa que se llama Medtronic, que hoy por hoy pues, es la empresa líder mundial, nada más con el 40% de ventas en el mundo, que es una empresa especializada en vender productos para cirugías de columna. Entonces, yo ya con cierta madurez, como bien dices, de haber tratado con doctores de diferentes especialidades, pues me presento a 3 entrevistas y me quedo. Y entro a trabajar a Medtronic, y ahí trabajé 5 años. Entonces, justamente ahorita que preguntas eso, lo que le llamó mucho la atención en aquel entonces a mis jefes directos o las personas que me entrevistaron, es esa poquita experiencia que había obtenido de relacionarme con los médicos. O sea, dice, es que pues, conoces a un chorro de doctores, ¿no? Sí, claro, no todos posibles clientes, porque no todos eran neurocirujanos, no todos eran ortopedistas, eran de diferentes especialidades, pero tenía relación, pero pues tú bien sabes que ahí un doctor te lleva la relación con otro. Claro. Y eso les llamó mucho la atención, ¿eh? Yo te puedo decir que el 50% de mi contratación la tomaron por la relación que tenías con los doctores que habías conocido previamente. Exactamente. Okay. O sea, dijeron, es alguien que está en el medio, no importa cuántos años, pero pues conoce de entrada, conoce hospitales y doctores. Y es lo que más se necesitaba en ese momento para una empresa de este nivel. Okay. Oye, y estás 5 años dentro de esta empresa. ¿Por qué decides salirte? O sea, si era una empresa líder y sigue siendo una empresa líder en el mercado, si sigue siendo una empresa transnacional, ¿por qué separarte de esa relación profesional que tenías con ellos? Bueno, mira, empezó a haber muchos cambios. Tuve la fortuna, además de, y lo digo con mucho orgullo porque no todos pudieron lograr eso, tuve la fortuna de haber estado en la nómina directamente de Estados Unidos. Me mandaron a varios viajes a Estados Unidos a entrenarme, todo pagado por la empresa.
Pero empezó a haber cambios de oficina, empezó a haber cambios de compañeros, empezó a haber cambios de jefes. Y a pesar de que las cosas iban bien y la empresa estaba creciendo muchísimo en México, porque pues, en otras partes del mundo hoy por hoy sigue siendo líder, yo estaba como técnico quirúrgico. Y lo que seguía de ahí era estar en ventas, ya con mejor posición, con mejor sueldo, con mejores comodidades, por así decirlo, porque siempre fue un trabajo bien pagado. Entonces yo empiezo a ver como que se abren oportunidades de crecer, pero no precisamente para mí. Entonces pues, llegó un momento en que hablé con uno de mis últimos jefes y le expresé eso, ¿no? Oye, mira, pues, ¿de qué se trata? Yo ya tengo tantos años, ya pertenezco a la nómina, pues tú ya sabes toda mi trayectoria, ya hice varios cambios y todo. Entonces yo quisiera ver si va a haber una oportunidad de crecer o ya no. Me acuerdo perfecto, Gustavo, que me dijo, mira, sí la puede haber para ti, pero hay que seguir esperando. Yo me acerqué y se lo preguntaba porque veía que entraba un jefe nuevo y llegaba gente nueva. Yo no entendía por qué. Decía, bueno, pues sí, pues aquí están mis compañeros, todos somos exitosos, hemos trabajado durísimo. Pues ya después entendí que pues el jefe nuevo que llegaba pues traía a su equipo de la otra empresa donde había estado. Y yo pasé por varios compañeros así. Entonces, ya después de 5 años, empiezo a ponerme a pensar y digo, bueno, ¿será? ¿No será? Y para ese entonces, el dueño de otra empresa, nada que ver con Medtronic, pero finalmente el dueño de una empresa, me busca y se acerca a mí y me dice, oye Jorge, me interesa que te vengas a trabajar conmigo. Te ofrezco trabajo. Yo te ofrezco que seas aquí el gerente de ventas, te ofrezco un buen sueldo, te ofrezco todas las prestaciones de ley, te ofrezco auto, todo. Esas cosas que ya no tenía yo acá. Le digo, licenciado Víctor Ferrer, le digo, está bien Víctor, nada más que, ¿sabes cuál es el problema? Que sí habría que estar conscientes que, sin que te ofendas, pues me voy a bajar de un Mercedes para subirme a un Suru. Porque el tamaño de las empresas, pues no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, bueno, podemos intentarlo, ¿no? O sea, con lo que tú tienes, con lo que tú has armado, porque él como empresa independiente, él había trabajado también para Medtronic, muchos años atrás. Pues habían sido compañeros anteriormente. No fuimos compañeros. Yo lo conocí después porque cuando yo entré él ya tenía años que había salido. Pero llegó a ser un director también de esta empresa. Entonces, como que aprendió el modelo de negocio, lo pensó, lo puso, le pegó, le iba muy bien, agarró cierta cartera de médicos, pero pues al final no es lo mismo, a pesar de que le importaba en ese entonces buenos productos, pues competir contra Medtronic es imposible, ¿no? Oye, ¿y su empresa hoy sigue en pie? Hoy sigue en pie. Hoy sigue en pie, pero pues lo curioso de la vida, ¿no? Porque decido renunciar yo y irme con él. Aposté 1 año para ver cómo funcionaba el proyecto. Cuando renuncio, mi jefe directo, Roberto Palacios, en paz descanse, pues se enoja conmigo. Dice, oye, ¿cómo? ¿Cómo que no me tomaste en cuenta, no? Para esta decisión. Me costó mucho trabajo, pues me dejó de hablar y todo. Me costó mucho trabajo otra vez que pues, entendiera que yo ya tenía que irme, que tenía otras oportunidades. Al final lo entendió, me dijo, está bien, me parece bien, que te vaya muy bien, cualquier cosa te apoyo y todo. Finalmente él también tenía planes de irse más adelante. Entonces, entró en la empresa, pues sí, efectivamente, las cosas totalmente distintas, ¿no? Aún así... ¿Cómo fue para ti ese cambio de bajarte de un Mercedes para subirte a un Suru? Digo, a lo mejor el pasto se veía muy verde porque te estaban dando muchas prestaciones, te estaban dando coche, te estaban dando un buen ingreso, pero al final el cambio de empresa, pues sí representa algo significativo. ¿Cómo fue para ti esa transición? Sí, porque dinero ganaba más. Inmediatamente empecé a ganar más dinero. Pero no fue ahí buena experiencia, fíjate, porque entro y a los 2 o 3 meses, pues empiezo a reaccionar y dije, puta, ¿qué hice, no? ¿Qué decisión tomé? ¿No? O sea, creo que debía haber madurado más, tomar esta decisión, haberlo pensado 2 veces, porque pues no era lo mismo, ¿no? Yo empezaba a buscar a ciertos doctores y pues con toda honestidad me decían, Jorge, pues es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo donde estabas a donde estás ahora, o sea... No te puedo dar una oportunidad de trabajar así tan fácil como me lo pides, porque yo de entrada, pues esta empresa ni la conozco. O sea, la he oído, sé quién es el dueño y hasta ahí, pero que me digas que apueste yo
por poner mis pacientes ahí, pues no. O sea, el renombre de tu anterior empresa seguía pesando mucho ahí Sí, en la actualidad. Al día de hoy, ¿no? Entonces, afortunadamente había firmado por un año. Llegaron 9 meses, se acabó el proyecto. Yo ya lo presentía, Gustavo, ya presentía como que las cosas no se iban a dar, como que, o si se daban iba a ser muy lento. Digo, aún así saqué ahí varias buenas ventas, varios buenos contactos, un par de contratos interesantes. Entonces, pues eso como que ayudó, ¿no? Pero yo ya veía venir como que eso no iba a funcionar para muchos años. Entonces, inteligentemente, antes de que esto sucediera, yo sí llegué a hablar con varios doctores, porque también algo de lo que yo me di cuenta y lo aprendí muy joven es que pues tienes que hacer alianzas, ¿no? O sea, no es como que hoy vengo y pongo una empresa y si te hagas el mejor producto del mundo, que pienses que solito se va a vender y mañana te lo van a comprar. No es así, ¿no? Y hoy en día sigue siendo así. Entonces, yo empecé como que a sondear a algunos doctores. Oye, doctor, si esto pasara, si yo me independizara, tú quisieras entrarle conmigo, pues nos apoyamos mutuamente. Algunos sí me dijeron abiertamente, no, Jorge. Otros me dijeron que sí, otros me dijeron, veremos. Yo dije, bueno, pues un 33 me dice que no, otro 33 que sí, y otro 33 veremos. Dije, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Las estadísticas no van tan mal. Y con ese 33 la armo, ¿no? Con esos 33 me quedo, ¿no? Que al algo menos. Entonces, llegó el momento que el licenciado Víctor Ferrer me dijo, Jorge, pues hasta aquí, ¿no? No se dieron las cosas, te agradezco muchísimo. Y ya tenía ahí, llegué una tarde ya a la oficina, ya estaban los abogados y todo. Terminamos todo bien, finiquitamos todo bien. Me dio un buen cheque, la verdad es que me dio un buen cheque en ese entonces. Pero dentro de lo malo, lo bueno, tenía algunos productos, alguna línea de fajas y collarines y alguna línea de injertos de hueso que no eran tan malos. Él era el distribuidor exclusivo en México y eso es lo que se vendía muchísimo. Entonces, está bien, firmo todo, me voy, me dice, por favor, entrégame todo, pues ya sabes, llaves, carro, todo. Le digo, solamente o sea, literal saliste pedir. con tu cajita de cartón, Sí, con tu cajita de huevito de la empresa, ¿no? Y ni eso, porque no había muchas cosas que sacar para que dijeras, tengo un locker lleno, ¿no? Ya me Tu imagino portafolio. la escena, lloviendo afuera y el perrito esperándote afuera de la puerta. No, literal, lloviendo. 2 cuates que trabajaban ahí, como que ellos también ya sabían, un cuate de ellos me esperó, me dijo, no, ya te echo un ray, no te preocupes. Ellos ya habían visto esta escena, ¿no? Entonces, lo único que me acuerdo bien es que le dije, ok, Víctor, pues hasta aquí, cerramos todo bien, te agradezco muchísimo por la oportunidad, bueno, pues no se dieron las cosas ni modo. Solo te quiero pedir un favor, ¿puedo a partir de mañana ser tu distribuidor? O sea, un distribuidor de tu empresa, porque tampoco veo que tengas tantos distribuidores, tu venta pues es directa. Me dijo, sí, no se me hubiera ocurrido, dice, pero sí, me parece bien, solo que las condiciones cambian. No hay apoyos, no hay crédito y no hay nada. Lo que quieras a partir de mañana solo es de contado. O sea, como persona nueva, como si no te conociera. Como si no te conociera. Le dije, bueno, está bien, pero sí se puede. Sí. Sí se puede y lo vamos evaluando. Ok, perfecto. Pues así fue. Entonces, de todo ese porcentaje de médicos que yo ya había sondeado, pues ya me fui sobre ese 33, ¿no? Que me habían dicho que probablemente sí. El de los no, pues siguió diciéndome que no. El de veremos, siguió diciendo que veremos. Porque es bien difícil, Gustavo, que alguien apueste por ti, no tener una infraestructura grandísima, una inversión grandísima. Pero de ese 33 que dijo que sí, se agarré a los mejores, o agarré a los que dijeron sí, órale, va. Y te estoy hablando que fueron 5 o 6 doctores. Entonces me fui con esos. Oye, pues listo, ya estoy listo, ya me voy a independizar, ya voy a tener mi propia empresa. Entonces ahora sí quiero que empecemos a trabajar. Dijeron, órale, está bien, como habíamos quedado. Hoy en día todavía trabajo con algunos de ellos. Okay. Después de tantos años. La decisión de emprender y empezar a formar tu propia empresa ya la habías tomado incluso desde antes de salir. O sea, tú ya dijiste, bueno, a ver, este contrato pinta para, no sé, 3, 4, 5 meses más, pero necesitaste empezar a sondear justamente a todos los doctores que me estás mencionando. Entonces tú ya tenías una decisión tomada incluso antes de dar ese paso, ¿no? Ya veías lo que se aproximaba y dijiste, me voy a adelantar. Sí, exacto. Sí, como para asegurar algo.
Porque si todos te dicen que no, pues sí está más complicado. ¿Cómo le haces? Sí, claro. O sea, no hay manera, ¿no? Oye, y por ejemplo, ese día que llega el despido, sales de la empresa, te echan un raid a lo mejor a tu casa, ¿cómo fue la conversación? En ese entonces ya estabas casado, apenas eran novios, con tu pareja. ¿Cómo fue, cómo te recibieron después de esa noticia que habías recibido? Todavía no estaba casado, de hecho, era novio de mi actual esposa, que es Janet Rodríguez, que tú la conoces. Yo vivía cerca de su casa, pues ya para esto ya me había salido muchos años antes, ¿no? De allá de Ciudad Azteca. Entonces rentaba en un departamentito chico, cómodo, a gusto para mí solo. Pero vivía muy cerca de su casa. Te estoy hablando que vivía del departamento donde yo vivía a 4 casas. Entonces, más o menos eso también ya lo había platicado con ella, pero como que ya lo veía un poquito más lejano, ¿no? Entonces, pues efectivamente, llegó ese día a su casa y le dije, pues listo, ya, se acabó todo. ¿Cómo que se acabó todo? Pues se soltó a llorar, ¿no? ¿Y qué pasó todo? No, pues ya, lo que más o menos te había platicado. Pero no te preocupes, mira, el licenciado Víctor se portó muy buena onda, me dio un cheque, me dio chance de la oportunidad de ser distribuidor y todo. Entonces, ¿sabes qué? Yo acabo de tomar la decisión de que mañana voy a abrir mi propia empresa. Te estoy hablando O sea, mañana, o sea, ya, o sea, te estoy hablando un el siguiente miércoles día. platicando eso a las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche. Pero ¿cómo? Pues, ¿mañana? Ni que fuera tan fácil, ¿no? Pues ¿cómo la vas a hacer, no? Pues, algo de ahorros que tengo, el cheque que me dieron, pues yo creo que es lo que se requiere, ¿no? Para empezar. Y así fue, Gustavo. Al otro día lo primero que hice fue ir al banco, abrir la cuenta de la empresa, empezar a mandar a hacer el tema de las facturas, que es lo primero que te piden, ¿no? Claro. Pues todavía no había nada electrónico, todavía no había portales ni nada de eso. Todavía sacaban su máquina de escribir. Al otro día, así como te la cuento, tenía la empresa abierta. Con nombre, con facturas, con cuenta en el banco, todo. Al otro día, entonces se sorprendió más. Me dice, oye, ¿qué onda? Pues ya, pues es que no hay tiempo que esperar. Y pasaron como 2 semanas en lo que otra vez volví a hablarle a los doctores y todo, para que me hicieran el primer pedido para una cirugía. Y pues sí tuvo que ser material de la empresa, ¿no? De Víctor. Y pues sí, efectivamente de contado, ¿no? O sea, justo eso te iba a preguntar, o sea, de plano sí te dijo, a ver, de contado te lo vendo, pero de contado me lo pagas, o sea, nada de que te doy crédito para que te financies tantito, en lo que te apoyas, ¿no? Nada. Nada, no hubo nada y contado estoy hablando, pues es pago por adelantado. Entonces a mí me urgía tener la cuenta, tener la chequera, todo eso para poderle pagar, ¿no? Para poder pues, ir al banco, depositarle, o sea, tener el dinero listo, porque si no, no iba a vender. Claro, lo que sí ayudó fue a lo mejor con algunos pequeños descuentos, como una venta, porque lo tomaba como una venta de contado. Y esos productos que los doctores de los cuales te hablo ya lo conocían, pues ya nada más me pedían y eso es lo que los llevaba, que era una línea de injertos, fajas y collarines. Y así empecé. La tirada era empezar a tener cirugías de columna, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues mira, siendo soltero, sin tener los grandes gastos, ¿no? Como ahora, como tener hijos, formar una familia y todo, dije, bueno, con esto yo creo que puede ir empezando en lo que llegan las cirugías grandes de columna, ¿no? Y así fue. Entonces se empezó a incrementar la venta tanto de fajas y collarines como de injertos. Oye, ¿y cuánto tiempo después? O sea, lo que tú estabas esperando eran estas cirugías de columna, ¿no? Estos injertos, fajas, eran lo por mientras. Pero el foco principal estaba en las cirugías de columna, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a esas cirugías de columna? 10 meses. En 10 meses cayó la primera cirugía de columna. Okay. Ya una cirugía ya grandecita, ¿no? Pero yo pensé que para eso iban a pasar 2 o 3 años. De alguna forma estaba cómodo porque pues lo que te digo se vendía diario. Entonces prácticamente diario había entradas de dinero. Okay. Pero no era el mismo dinero de vender eso, de vender una faja collarín, a tener una cirugía de columna. Yo recuerdo que la primera cirugía de columna, para que te des una idea, pues cobré 50,000 pesos. De una cirugía, o sea, de un día para otro. Okay. Una cirugía de pago directo. Okay. Que ni siquiera era de aseguradora y todo. Ya las primeras de aseguradora pues, se cobraban en más de 100,000. Okay. Sí.
Pues sí, ya, me queda claro que es un buen negocio. Nada más de verlo. Oye, pero a ver, así surge OrthoClinic Spine, ¿no? Literalmente tuviste una vida ejecutiva durante muchos años, estuviste en el ámbito profesional, desarrollándote con médicos, aprendiendo el know-how de lo mejor de estas empresas. Inicias, así como nos lo estás mencionando, con OrthoClinic Spine. Hoy son una empresa con más de 18 años, literalmente ya facturan millones de dólares. Pero platícame, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido en estos 18 años? Sí, efectivamente. En septiembre de este 2024 cumplimos 19 años. Y sí, gracias a Dios, efectivamente, también como dices, pues ya llegar a facturar algunos millones de dólares, pues no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que uno de los principales retos ha sido mantener a los clientes. Por un lado, y por otro lado, hacer un buen equipo de trabajo. Yo creo que esos han sido los retos más importantes. Por un lado, los clientes, porque, por así decirlo, hay mucho robo de clientes, ¿no? No sé si en otras industrias se dé como aquí, pero aquí, si el doctor ya no está contento, si le quedas mal con algo, o si ya no cumples las expectativas de él, pues busca otra empresa. Y si no es con otra empresa, pues busca otra y otra, pues hasta que lleguen a un acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido un reto. Te decía hace rato que hoy en día todavía conservo ahí algunos clientes. Y sobre todo los que conservo es porque yo realmente más que clientes, Gustavo, yo les llamo socios comerciales. O sea, se hizo una sociedad, sí, no por escrito, pero se hizo una sociedad verbal que pues ha durado muchísimos años. ¿Por qué? Porque pues se hablaron ciertos compromisos que hoy en día se cumplen, definitivamente. Por eso es que yo los llamo socios comerciales, ¿no? Evidentemente durante todos esos años, ese trayecto, pues algunos dejaron de trabajar, algunos ya no quisieron, algunos les bajó la chamba, algunos se fueron a vivir a otro lado, algunos tuvieron mejores oportunidades con algunas otras empresas y también pues, libremente se decidieron irse. Lo que siempre busqué en ese momento y lo sigo buscando hoy en día es que pues, si se acaba una relación comercial, bueno, pues viva la paz y que siga la amistad, donde nos encontremos, pues, nos saludamos, comemos y podemos tomar una copa, la tomamos con mucho gusto y listo. O sea, porque yo sé que van cambiando, ¿no? Cambiamos las personas, cambian los intereses, cambian las necesidades de cada quien. Entonces ese fue un primer reto. Y el segundo reto más importante, el equipo de trabajo. O sea, siempre hubo gente a mi alrededor que me apoyaba, buenos colaboradores, buenos compañeros de trabajo, pero tú sabes, ¿no? Siempre la inestabilidad de la gente es complicado, ¿no? Hasta, te puedo decir que eso, mi esposa me ha ayudado toda la vida, mi esposa siempre ha sido ahí, estuvo mucho tiempo en contabilidad y llevando todo el tema legal porque ella es abogada, pero sobre todo más el tema de recursos humanos. Y ella sí pues, ha estado desde el día 1 hasta ahorita, ¿no? Pero conforme fui creciendo y conforme fui facturando más, yo pensaba en tener un grupo más sólido, ¿no? O gente ya que se quedara, repito, es muy complicado, pero pues hasta que apareció mi hermano Enrique. Bueno, pues digo, apareció, pero él realmente como estudió medicina, tú lo conoces, pues hoy en día es uno de tus mejores amigos, claro. Se complementó todo, porque resulta que él estudió medicina, quería hacer una especialidad, quería llegar a ser neurocirujano, y haces tu examen para la famosa residencia, no se quedó a la primera, no se quedó a la segunda, por ahí no me acuerdo si a la tercera se quedó, pero entonces pues como que ya estaba el indeciso, porque anteriormente se había quedado, pero en ortopedia y él quería neurocirugía. Entonces un buen día platicando me dice, oye, ¿cómo va esto? Le digo, pues vente, mejor ya quédate aquí conmigo, vamos a hacer equipo, vamos a hacer crecer esto. Yo te estoy hablando que tiene 10 años. Entonces, pues definitivamente la carrera que hizo de medicina, la formación claro. Como médico, ahora ya como empresario, sí, te cambia. Yo eso se los propuse muchos años en Medtronic, Gustavo, porque Medtronic contrataba gente y Medtronic pagaba muy bien, pero contrataba mucho ingeniero, químicos, gentes de laboratorios, pero yo decía, bueno, ¿por qué no contratan un doctor? O sea, no es por dinero, porque tal vez costaba menos,
pero pues como que ellos no lo veían así, como que no lo dimensionaban. Y yo cuando veo ese cambio con la llegada de Enrique, digo, puta, siempre se lo propuse esto a Medtronic. Al día de hoy, te puedo asegurar, Gustavo, que muchas empresas quisieran tener al menos un Quique en sus filas. Que hoy está más preparado, ¿no? Claro. Pero no lo hacen. Y tienen otros tipos de gente que al final te das cuenta que no funciona. Entonces, por eso digo y repito que era importantísimo crear un buen equipo de trabajo. Porque tú bien sabes que si no armas un buen equipo de trabajo, la cosa no funciona. Incluso, pues lo dicen los coaches, lo dicen los libros, ¿no? Si puedes preparar un equipo que sea mejor que tú, claro, pues la cosa se revoluciona más rápido. Ok, entonces uno de los retos más grandes fue justamente poder encontrar un buen equipo, ¿no? Segunda, mantener precisamente los clientes, y entrando en ello, parte del problema que tienen muchos emprendedores justamente cuando inician con este proceso de querer empezar a facturar a su nombre, de poder empezar a generar algo propio, una empresa. Creo que la principal problemática es de dónde saco más clientes, cómo voy a conseguir más clientes, ¿no? Porque al final del día sabemos que más clientes, pues más ingreso, y mientras más flujo tienes, pues mayor posibilidad tienes de poder encontrar este equipo de trabajo que buscamos como empresarios. ¿Cómo fue tu búsqueda de nuevos clientes? ¿Cómo fue tu búsqueda para tener nuevos clientes, para seguir creciendo con esa facturación? Uno de las principales cosas más importantes que sucedió en ese momento fue el boca a boca. Ejemplo, yo iba a operar con unos doctores yo busqué a un doctor de Celaya, por ejemplo, ¿no? El doctor Juan Guapo. Oye, me interesa trabajar contigo, dame una oportunidad, ya lo habíamos platicado. Sí, está bien, ya lo habíamos platicado, pero vete a buscar a mi hermano. Mi hermano está en León. De hecho, siempre operamos juntos. Ahí voy a León. Y sí, así fue. Esos años siempre operaban juntos y yo iba a apoyarlos a las cirugías. Pero de repente me voy con el hermano de León. No que no hiciera química, por ejemplo, con el de Celaya, pero iba a León y si iba a una cirugía o dos, pues me quedaba a veces hasta 4 o 5 días. Entonces, por ejemplo, haz de cuenta, ese doctor me preguntaba, oye, Jorge, ¿no llevas prisa? No, doctor, no llevo prisa. ¿Qué hay o qué vamos a hacer? No, pues hospédate, quédate y ¿sabes qué? Vamos esta noche a una reunión, acompaña. Te voy a presentar a otros doctores. Vamos. Al otro día, hoy hay una comida en la casa de un doctor, vamos. Entonces, diario me presentaban doctores nuevos. Doctores que yo en su momento, pues yo los fui abordando, ¿no? Ya de manera personal, me los presentaban y yo los abordaba. Y algo muy importante que empecé a hacer, en ese entonces empecé a patrocinar sesiones médicas. Que era muy fácil, porque patrocinabas una sesión con cena, con vinos, con canapés, y te sentaban a 20 doctores. Entonces tenías el acceso y los datos de esos doctores. Entonces, por tu cuenta, pues ya los tenías ahí, ya nada más era abordarlos. Y por otro lado, los que te seguían presentando. Entonces no faltó quien me dijera, oye, yo tengo un amigo que es ortopedista, que opera columna, pero no está aquí, está en Morelia. ¿Quieres ir a verlo? Sí, claro. Mientras me reciban, yo voy. Y luego el de Morelia, oye, tengo, fíjate que mi cuñado, el esposo de mi hermana, también, no le hablo muy bien, pero también opera columna, pero está en Querétaro, ¿sí? Voy a verlo. Y así fue. O sea, no que me haya costado trabajo esa búsqueda, pero originalmente y al principio así fue. Después, algo importante que empecé a hacer, empecé a ir a los congresos médicos, pero ya como ortoclínico, o sea, apostándole a tener un stand, a mandarlo a hacer, todo lo que tú sabes que conlleva esos gastos. Claro. Y entonces, pues bueno, vas a un congreso donde en aquellos entonces hay 400, 500 médicos especialistas ya de tu área. Pues entonces, aquí hay buffet. Aquí hay buffet de los tiempos que quieras. Porque entonces me encontraba a muchos conocidos, a muchos que conocí desde Medtronic, que muchos nunca en la vida he trabajado con ellos, nunca. Pero hoy los veo, siguen siendo buenos cuates, convivimos, compartimos experiencias y listo, pues eso te los encuentras, ¿no? Pero ves a los con los que ya estás trabajando, más los que te están presentando y más los que tú vas abordando por tu cuenta, porque al final, pues tú sabes que en una expo de lo que quieras, pues los clientes también llegan a preguntar, oye, tienes esto, tienes el otro, ¿cómo trabajas? Me atiendes en tal lado. Y hoy me encontré mucho, Gustavo, que había, y yo creo que fue un área de oportunidad que creo yo que aproveché en su momento a comparación de las competencias, no había buen servicio en provincia.
tú hablabas con un doctor, oye doctor, ¿cómo estás? Pues no tienes trabajo, sí, pero nadie me atiende. Ah, caray, me quedan mal. ¿Y dónde estás? Pues en Querétaro. ¿Tú vas a Querétaro? Sí, claro. Oye doctor, Cuernavaca. Oye doctor, San Luis Potosí. Entonces, empecé a ver también ahí otro mundo de oportunidades porque no tenías que tomar un vuelo. O sea, era cuestión de organizarte, de que el doctor te programara bien, con tiempo la cirugía, preparar los implantes, preparar el material, agarrar tu carro e irte, o mandar ya a algún técnico. Después, obviamente, fui a lugares como Monterrey, como Villahermosa, como Ciudad Juárez, y a otros lados que sí tenías que tomar vuelo y la logística era diferente. Pero yo empecé a ver un área de oportunidad importantísima. Digo, bueno, ¿cómo es posible que estos doctores no los atienda nadie? No se diga en fin de semana, ¿eh? No se diga en fin de semana, un sábado, ¿no? Pues nadie va, nadie iba, y yo sí iba. Entonces, como veían que sí iba, pues me empezaban a hablar a mí para las siguientes. Oye, Jorge, pues hay cirugía, vente. Irapuato. Ok. Entonces, ahí empecé más a agrandar la cartera de clientes, por así decirlo. Y por ahí alguien me preguntaba algún día, Gustavo, oye, ¿por qué no en la Ciudad de México y en provincia? Así fue. Las circunstancias se dieron así. Hoy te puedo decir que la cosa es diferente, ¿no? Sí, ya es la mayor parte aquí en Ciudad de México, ¿no? El 90% de la facturación de la empresa, todo es Ciudad de México y las principales cadenas hospitalarias, ¿no? También, como Grupo Ángeles, como Hospitales ABC, Médica Sur, Hospital Español, el grupo de Hospitales San Angelín y Star Médica, que tú los conoces. Claro. Hoy es así, pero antes era 90-10, ahora es 90-10 al revés. Oye, Jorge, está súper interesante justamente cómo poco a poco vas haciendo crecer el negocio y de repente se convierte en un monstruo, ¿no? Ya con el nivel de facturación que tienes el día de hoy. Sin embargo, algo que justo quiero preguntarte es, a ver, cuando vivías en Ecatepec, estabas rodeado pues de malas amistades, de malas algunas buenas, algunas malas influencias. Sin embargo, difícilmente ahí con los vecinos te encontrabas la historia del vecino que emprendió y hoy factura millones de dólares, ¿no? O sea, eso definitivamente, por lo menos en San Agustín no se ve, ¿no? O sea, en Ciudad Azteca tal vez ya tienes el ejemplo, pero esto acá no se veía, ¿no? ¿Alguna vez, estando tú en tu puesto en el mercado, en esta trayectoria profesional, alguna vez te viste facturando los millones de dólares que facturas hoy? ¿Alguna vez lo visualizaste y pensaste que ibas a llegar hasta este punto? Fíjate que no. Definitivamente no, e incluso me atrevo a decirte que cuando empecé la empresa tampoco me lo imaginaba. Si me lo llegué a imaginar, si lo llegué a pensar, fue que iba a ser a largo plazo. Porque yo estoy hablando que yo abrí la empresa a los 27 años. La empresa la abrí a los 27 años, o sea, siendo prácticamente muy joven. Entonces dije, pues esto va a tardar muchísimo, ¿no? En llegar a consolidar. Y no fue así, fue más rápido de lo que yo pensaba, pero sinceramente, de ese tiempo que me lo preguntas, no me lo imaginaba. Ahora, también cabe destacar que hay algunos empresarios que también salieron de Ciudad Azteca, no muchos, pero algunos, que les ha ido súper bien, Gustavo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que fue vecino y todo, vive en Querétaro, tiene una empresa de fumigación, y le ha ido increíblemente bien. Y hay algunos otros, son contados, son pocos, pero los que se fueron, los que se salieron, los que estudiaron, los que buscaron otros caminos, pues les fue súper bien. Okay. Claro, contados, ¿no? La mayoría, pues no. Sí, la probabilidad de ella no es tanta. A ver, justo tengo en mente hoy facturas millones y demás, y hoy tienes este motor que te impulsa. Tienes este motor que te hace seguir buscando clientes, que te hace seguir buscando la forma de hacer crecer tu negocio, de seguir encontrando personas clave como Enrique. O sea, tienes la intención de seguir creciendo porque hay un motor en tu vida. ¿Ese motor tú crees que naciste con él, con esta pila, con esta energía, con esta visión de negocio? ¿O más bien crees que la fuiste desarrollando en el camino? Sí creo definitivamente que nací con ciertas cualidades. ¿Cómo cuáles? Para el tema de negociación. Ejemplo, ese feeling, ese carisma con el tema de las ventas, creo que no es fácil. Creo que es algo que sí se tiene que llegar a pulir y a dominar mucho. Otro podría ser el tema de las relaciones, ¿no? Creo que he sabido aprovechar en buena onda esas
relaciones que tengo con doctores que conozco desde hace más de 30 años para seguir creciendo, porque al final pues, un doctor te presenta a otro y a otro. Y yo creo que otra cualidad, y tal vez sea una de las más importantes, es esa como lealtad y seguimiento para los doctores con los que trabajas y con los que no trabajas, ¿no? O sea, el que tú dejes una huella en buena onda, de que no porque se acabe una relación comercial, pues, necesariamente se tenga que acabar una relación de amistad, ¿no? Yo creo que esas cualidades son muy importantes. Después de que he aprendido lo que he aprendido con los coaches, con los mentores, con los libros, con los podcasts, con las entrevistas, con todo, pues he pulido más las cosas, ¿no? Porque pues hoy te encuentras con un Richard Branson o con un Tony Robbins que pues que al final te dicen que los multimillonarios de donde me digas pues tienen el mismo tiempo que tú y que yo. Todos tenemos 24 horas del día. La única diferencia es en qué se ocupa el tiempo. Entonces, pues eso me ha pulido más a ser más eficiente, ¿no? Tomé un programa de coach, que tú lo sabes, en el 2020, sin saber que iba a ser el año de la pandemia, y fíjate que eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho a reflexionar, a pensar por dónde iba, cómo quería crecer, de qué manera. Definitivamente me trastornó eso, ¿no? O sea, el conocer unas cosas que yo pensaba que tenía dominadas. Okay. ¿No? Me acuerdo perfecto, por ejemplo, estoy leyendo ahorita 2 libros por mes, ¿no? Yo sé que a lo mejor son pocos, en comparación de mucha gente, pero bueno, pues al final 2 por mes no falla. Bueno, dos para algunos, para otros son muchísimos. Yo traigo justo la intención de también aventarme 2 por mes y lo que llevo el año llevo 4, ¿no? Me hacen falta los de este mes prácticamente. Bueno, te recuperas. Y me acuerdo perfecto de un libro muy bueno de Brian Tracy que se llama Tráguese ese sapo. Me llamaba mucho la atención el título. Y resulta que ese libro habla de que todo lo mal que tú consideres que tiene que pasar en el día, lo que tienes que enfrentar, un cliente, alguna discusión, algún colaborador, la oficina, que todo lo hagas en el transcurso de la mañana. Y haciéndolo en el transcurso de la mañana, en un horario entre 7, 8 de la mañana a 1, 2 de la tarde, listo. Y aprendí mucho de eso, fíjate. Okay. O sea, eso me ha servido para hacerme más ordenado, ¿no? Claro. En todas esas cuestiones. Oye, por ejemplo, justo quiero preguntarte acerca de qué opinas tú acerca de las bases académicas que de repente te dan, ¿no? Digo, las personas que he tenido aquí como invitados previamente, pues sí han concluido estudios y demás, pero pues, o sea, los dos me dijeron, pues no fue lo mío en la escuela, nunca fue para mí. En mi caso es exactamente lo mismo, pues sí cumplí con materias, cumplí con números y demás, pero también te puedo decir que la escuela no fue para mí. Sé, por ejemplo, que tú, hasta donde entendí en la entrevista que había visto, pues bueno, la educación universitaria no fue concluida. Sin embargo, hoy, digo, salvo que tú me digas lo contrario, no tengo con exactitud ese dato, pero hoy sé que eres una de las personas más educadas que yo conozco. ¿Qué opinas tú justamente acerca del modelo educativo que tenemos el día de hoy en el país? Sí, efectivamente, Gustavo, yo no concluí ya la carrera universitaria, cosa de la cual no me arrepiento. Pero mira, he conocido a lo largo del tiempo muchísima gente, muchísima, no nada más con carrera, con maestrías, con doctorados, no 1, 2, 3. Y la verdad es gente que hoy, por ejemplo, no es exitosa, no tiene un trabajo estable, algunos pues, les ha ido mal, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿para qué tanto estudio, no? En alguna plática y que estuve cuando fui a ver a Tony Robbins, dio una charla a Ricardo Salinas Pliego y me gustó mucho que decía que también el tema de emprender y de ser empresario, pues tampoco es para todos. ¿Por qué? Porque pues, al final se sigue necesitando empleados, contadores, domésticas, mensajeros, cobradores en todas las empresas. O sea, como que eso no es para todo, pero pues se ha vendido muy mal eso en las redes sociales, ¿no? Que ya viste a alguien que le va muy bien o que te toma una foto en un Ferrari, cosas así, cuando ni siquiera son cosas de ellos, ¿no?
Yo en el tema académico pienso que es lo mismo. Yo hoy tengo 2 hijos, una hija de 16 años y está en la prepa y un hijo que va a pasar a la secundaria. Yo pienso que es las circunstancias de cada quien. O sea, ejemplo, mi hija tiene 16 años, tuvo la fortuna de quedarse en el TEC de Monterrey, está haciendo ahí la preparatoria, y uno de sus grandes y principales sueños, aparte de ser tenista, porque juega tenis, quiere ser chef, a como dé lugar. Y bueno, pues tiene todo el apoyo de mi esposa y mío. ¿Qué pasa para ser chef? Forzosamente tienes que hacer la carrera, ¿no? O sea, hay que acabar la prepa y hay que aventarte. Ahí no te la puedes brincar, ¿no? Entonces, a mí me dice, ¿tú cómo ves, papá? En tu caso sí creo que tienes sí que llevártela tranquila, la prepa, que no es fácil, y menos en una institución como el TEC, y después ya la carrera te va a ser mucho más fácil porque es algo que tú quieres, es algo que te apasiona desde niña. Lo que sí creo es que tienes que ocupar esa carrera pues, para trascender brutalmente, ¿no? Con los planes que ella tiene y con los planes y el apoyo que le podamos dar. Te pongo el caso contrario de mi hijo. Tiene 11 años, desde los 5 años juega fútbol. La ilusión de él es ser futbolista profesional. Para ser futbolista profesional no necesitas acabar una carrera. Claro. ¿Por qué? Porque llega un momento que te tienes que internar, que tienes que dedicarte todo el tiempo a eso. Sin embargo, le digo, bueno, no está mal que estudiaras algo, pero conforme al deporte. Algo que si no llegaras a debutar, te puedes hacer comentarista, te puedes hacer algo deportivo para que no dejes esa parte del fútbol, ¿no? Claro. Entonces, yo esos son los consejos que le doy. Ojo, no precisamente exijo y pido que tengan que terminar una carrera, porque yo creo que en nuestros pasados ese fue un error gravísimo de nuestros papás, Gustavo. Estudia, acaba una carrera y trabaja. ¿Y cuál carrera? Yo ahora ya la acabé, pero ahora resulta que no es lo que quiero. Ahora resulta que no tengo trabajo, ¿no? Peor aún, porque además estudiaste algo que es lamentable que te hayas echado 4 o 5 años de carrera de algo que no te gusta, que no te apasiona hacer hoy en día. ¿Por qué? Pues por la sociedad, por los papás, porque te presionaron, por esto, por el otro. Claro. Entonces, no tengo nada en contra de las carreras universitarias, pero sí creo que tampoco es parte de que forzosamente te tenga que ir bien en la vida. Okay. Como también conozco mucha gente sin carrera que es muy exitosa. Claro. Bien. Pues, Jorge, mira, ya se nos acaba el tiempo, pero sí hay algo bien importante que yo quiero preguntarte, que no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. Te voy a poner un poquito en jaque, mano. A ver, tú traes, venga, siento yo que ese motor de vida que tienes y que te ha impulsado a lograr tanto es precisamente por el medio en donde te desarrollaste. Sin embargo, bueno, tus hijos se están desarrollando ya en un medio completamente diferente al que tú te desarrollaste. ¿Tú crees que ellos vayan a tener el mismo motor y la misma pila que tuviste tú para desarrollar esta empresa? Qué difícil pregunta, ¿eh? Yo creo ese mismo motor, ese mismo chip, como dices tú, yo creo que no, definitivamente, pero van a tener, creo yo, que algo mejor, ¿no? Primera, porque ya tienen la trayectoria de alguien como yo, que es su papá. Las bases y lo que yo les estoy enseñando, ya más enfocado a coach, de lo que me digas, financieros, de vida, espiritualidad, lo que sea, creo que les va a servir mejor. ¿Por qué? Porque mis consejos es que les vaya muy bien jóvenes, que no pierdan tiempo. Entonces, si yo creo que lo manejan como yo les estoy diciendo, porque ahorita no pueden tomar decisiones por ellos solos, la cosa puede funcionar mucho mejor. Ahora, ¿cuál es la idea? Pues que sean mejor que nosotros, que nos rebasen en buena onda, Gustavo. Entonces, yo creo que sí les va a ir muy bien de diferente manera, pero siempre y cuando sigan los pasos que yo les dé. Muy bien, Jorge. Justo pues esa era una inquietud, ¿no? Digo, yo creo que muchos de nosotros, o las personas que hemos tenido y que tenemos como invitadas ya dentro de los próximos capítulos, es eso, ¿no? Es, ok, nosotros tenemos un motor y nos hemos movido y hemos luchado y hemos buscado precisamente por el medio, tal vez en donde crecimos y las oportunidades que tuvimos, y como tú lo mencionas, queremos algo mejor, ¿no? Entonces,
Pues justo por eso quería invitarte, porque sé que tienes una trayectoria bastante interesante, sé que eres justo, tu historia es una historia que inspira, o por lo menos yo desde que la escuché dije, oye, ¿cómo es posible que una persona pase literalmente de tener un puesto justamente en un mercado al día de hoy estar facturando tantos millones de dólares, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Creo que sí eres de esas historias que inspiran y de esas historias donde pues muchos nos podemos ver reflejados, ¿no? Literal, sí es de salir del barrio y me volví rico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Muchas gracias por compartir esta trayectoria, por todos esos tips y espero pronto poder tenerte aquí nuevamente para hablar a lo mejor ya de cosas un poquito más personales, ¿no? No tanto como del negocio y demás. Y ojalá que pronto podamos tener otra nueva oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Gustavo, gracias a ti y te felicito mucho por este proyecto que no tiene mucho, que lo tenías en mente. Me da mucho gusto que ya lo echaste a andar, en lo que te puedo ayudar con gusto, en tener más empresarios como tú, como yo, de poder escuchar sus historias, pues creo que es lo que es el granito de arena que podemos poner, ¿no? Te felicito mucho por este comienzo, creo que esta es la tercera entrevista, pero adelante, ¿no? Muchas gracias. Todo el éxito del mundo de aquí para adelante con tu nuevo programa. Muchas gracias, amigo. Pues, amigos, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. Thank you.